Explicaciones dadas. Adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a compartir la pantalla. Eh, Muy bien. Mm, el tema que nos convoca a la sesión del día de hoy es muy relevante, es importante, tiene varios actores, tiene varias aristas, así que empezamos. Nosotros en esta diapositiva simplemente observamos un plato emblemático de nuestro país, ¿no? El ceviche. Pero detrás de la presentación de este plato emblemático, lo podemos entender también en clave de acceso a la diversidad biológica. Es decir, que si no hubiera la presencia de estos elementos, ¿no? Probablemente no tendríamos este plato emblema que identifica o que está vinculado o relacionado con la identidad de nuestro país, ¿no? Nosotros vemos ahí el pescado, el camote, el maíz, la lechuga, el plátano, ¿no? El ají, pero estos elementos o estos insumos que han servido para elaborar este plato, ¿no? Provienen de nuestra diversidad biológica. Empezando sobre la procedencia del limón, que ese sabor característico es oriundo, es propio de la región de Piura, ¿no? Al igual que el plátano, ¿no? Los chifles, las variedades de diferentes tipos de ají, el caso del ají limo, del maíz, del pescado que podemos encontrar producto de nuestra diversidad biológica marina, ¿no? Y que si no fuera por la pesca artesanal, que es básicamente la que se encarga de proveer de estos recursos a los mercados locales y nosotros como consumidores accedemos a estos productos. Entonces, este es un ejemplo práctico que demuestra la importancia del conocimiento primero, ¿no? De la diversidad biológica y luego de su protección, ¿no? Que es lo que nos convoca a esta sesión. Entonces, vamos a ver de manera panorámica cuál ha sido, digamos, el origen de los documentos internacionales que tienen que ver con la protección de la diversidad biológica. El Convenio de Diversidad Biológica es del 92, es decir, deriva del Río 92, ¿no? En donde se logró la presencia, digamos, del mayor número de países en donde confluyó la voluntad política para poder alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces fue ratificado por el Perú el 30 de abril de 1993 y reconoce los derechos soberanos de los estados sobre sus recursos genéticos, ¿no? Sobre la diversidad biológica. Y además está el compromiso de los países de mantener, preservar y respetar los conocimientos, ¿no? Innovaciones y prácticas primero de las comunidades indígenas, porque recordemos que ellos tienen un vínculo ancestral con esta tierra, entonces conocen a través de la práctica y del conocimiento oral, ¿no? Sobre el uso de estos recursos. Además está la decisión 391 que establece el régimen común sobre acceso a los recursos genéticos. Entonces, hablar de diversidad biológica es también tomar en cuenta los elementos que forman parte de esta diversidad. Se reconoce y valora los derechos y la facultad para decidir que tienen las comunidades indígenas sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a recursos genéticos y sus derivados, ¿no? Entonces, además establece los procedimientos para poder acceder al recurso genético o derivado, ¿no? Y esto es justamente competencia del INDECOPI.
ya que también lo vamos a ver más adelante, porque se establecen contratos de acceso, ¿no? En donde se debe prever la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de estos componentes. Una de esas amenazas, digamos, presentes, latentes durante mucho tiempo ha sido justamente la biopiratería, ¿no? Al respecto, también está la decisión 486, que es el régimen común sobre propiedad industrial, es en relación a las patentes de invención, ¿no? El contrato de acceso a recursos genéticos, cuando se solicita proteger, ¿no? Algún producto que se haya obtenido a partir del uso de recursos genéticos o derivados, ¿no? Entonces, eso es importante. A nivel nacional tenemos que el año 2024 se aprobó ya nuestra Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2050, ¿no? Es el Decreto Supremo 08/2024. Entonces tenemos este instrumento nacional que nos ayuda a mantener, digamos, la hoja de ruta que ya había establecido el Convenio de Diversidad Biológica y los otros documentos como la decisión 486, ¿no? Y además está el protocolo de Nagoya, que busca, en primer lugar, la decisión 486, ¿no? Establece ya el procedimiento para el reconocimiento de las patentes, ¿no? Que se deriven por haber hecho uso de algún recurso genético. El protocolo de Nagoya lo que busca es el acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de su utilización. Entonces es vinculante, se aplica a los conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos comprendidos en el ámbito del convenio y a los beneficios que se derivan de su uso. Entonces, nuestra primera conclusión es que sí tenemos un marco normativo nacional e internacional, ¿no? También hay ya entidades gubernamentales que se encargan de la implementación de estos convenios. ¿Por qué? Porque el país es pluriétnico y además es multicultural, ¿no? Entonces, al ser el país biodiverso, al poseer una alta diversidad biológica, eso implica que tengamos un gran número de plantas nativas que sirvan para el uso alimenticio, medicinal, ornamental, industrial, ¿no? Entonces, actualmente, y esto es lo importante, ¿sí? Porque tenemos un porcentaje representativo de plantas endémicas, que son estas especies que solo crecen, digamos, en el Perú, ¿no? Entonces, ¿qué establece nuestro convenio de diversidad biológica? Señala que hay niveles de organización, ¿no? Uno son los genes, las especies y los ecosistemas. Entonces, la diversidad biológica va a ser esa variedad de la vida que incluye estos procesos ecológicos y evolutivos. Y además, lo importante es que de acuerdo a nuestra Constitución, al artículo 66, 67, 68 y 69, como hemos visto en una sesión anterior, establece que el Estado tiene esa obligación de proteger, ¿no? Esta diversidad biológica. ¿Por qué? Porque representa el capital natural de nuestro país, ¿no? Entonces, es el elemento, digamos, que ayuda a construir y a consolidar nuestra identidad nacional, ¿no? Entonces, es importante reconocer el aporte que tiene la diversidad biológica a las cuentas nacionales o al erario nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque se genera ingresos a través de la visita a áreas naturales protegidas, ¿no? El- las comunidades, cuando se habla de la retribución justa y equitativa, se reconoce la labor que cumplen las comunidades al cuidar esta diversidad biológica, al proteger este conocimiento, ¿no? Esta información. Entonces, si no hubiese habido ancestralmente hablando, digamos, estos grupos humanos, mucha de esta información se hubiera perdido. Entonces, es una forma de estimular la conservación de esta. Entonces, ¿cuáles son los atributos que tiene una
estructura y una organización física, cumplen determinadas funciones, están los procesos ecológicos y evolutivos, ¿no? Y tenemos una gran variedad. Entonces, la diversidad biológica está conformada por estos tres elementos, ¿no? Y sobre estos tres elementos interviene en diferentes fases. Una de ellas es la biotecnología, que también vamos a ver algunos ejemplos a través de los genes, ¿no? La modificación de los genes. Entonces, ¿qué busca nuestro convenio de diversidad biológica? En primer lugar, es la conservación de la diversidad biológica. Hay dos formas, ¿no? Una es in situ, que es lo que dice el artículo 68 de la Constitución, a través de la creación de áreas naturales protegidas, ya sea de ámbito nacional, regional o en el ámbito de las áreas de conservación privada, ¿no? Entonces, y también las hay de forma ex situ, que puede ser justamente a través de estos bancos de germoplasma, los zoológicos, cualquier otra experiencia fuera de las áreas naturales protegidas, ¿no? Luego está el uso sostenible de sus componentes, ¿ya? Y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso está nuestro marco normativo, ¿no? Entonces, uno de estos elementos claves, como habíamos mencionado, es la diversidad genética, ¿no? Entonces, como el Perú es un país pluricultural, mega diverso, entonces es posible observar esta diversidad genética que va a estar contenida en la diversidad de especies y variedades. Y dentro de estas especies todavía que habitan en una gran diversidad de ecosistemas que cubren el planeta Tierra, ¿no? Entonces, de ahí que es importante. ¿Qué valor tiene la biodiversidad? ¿No? Entonces, tiene un valor intrínseco, ¿de acuerdo? Esto estaría reforzado, digamos, por un paradigma ecocéntrico, ¿no? Porque la naturaleza vale por el hecho de ser naturaleza, por el hecho de existir, no necesariamente porque brinde o preste alguna utilidad al ser humano. También tiene un valor directo, que es el de consumo. Recordemos que en el Perú, al hablar de estas comunidades nativas o comunidades campesinas, una práctica es el de sembrar, de cosechar, de pescar, ¿no? De recolectar frutos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el valor directo, porque estos productos sirven para el consumo local, ¿no? Entonces, y también de uso productivo, porque estos productos son obtenidos de estas prácticas y luego son vendidos en el mercado, ¿no? Entonces, esa práctica de disfrutar de lo que se siembra, de lo que se cosecha y luego de venderlo, también tiene que ver, ¿no? Con la diversidad biológica. Del valor indirecto porque nos van a dar servicios ambientales, ¿no? Entonces, el hecho de mantener árboles en pie, de tener especies endémicas, de cuidar a través de estas formas de conservación directa, llamémosle así, como las áreas naturales protegidas o áreas de conservación privada, ¿no? Es reconocer, es mantener estos servicios ambientales, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de conservar las fajas marginales, de arborizar esas áreas, ¿no? De mantener estos árboles, ayudan a retener el agua y además servirá, ¿no? Como el hábitat de algunas aves y nos brindarán sombra y evitará los deslizamientos, ¿no? Los sismos, los desprendimientos de tierra, ¿no? Entonces, ese es un servicio ambiental que se deriva, ¿no? De la diversidad biológica, ¿no? Por eso es que decimos aquí que no se deriva del consumo del producto, ¿no? Sino que gracias a eso las personas tienen sombra,
tienen aire puro, ¿no? Entre otros servicios que aparentemente pareciera que no tuvieran valor, pero que sí garantizan, ¿no?, la calidad de vida de las personas, ¿ya? Entonces, está muy vinculado con eso. Luego, ¿cuál es el valor de la diversidad biológica, no? El 35% de la producción de cultivos en todo el mundo se sustenta en animales polinizadores. Entonces, aquí es clave la presencia, digamos, de las abejas, ¿no? Porque es una de las mayores polinizadoras. Entonces, para garantizar que exista, que se sigan manteniendo estos servicios ambientales que brindan las abejas como polinizadores, las personas deberíamos tener áreas verdes. Si en casa tienen la posibilidad de tener un huerto, de sembrar plantas, ¿no? De mantener en pie los árboles, ¿ya? Eso ayuda a que éstas puedan seguir polinizando, ¿no? Entonces, también están las mariposas, las moscas, las avispas, polillas, escarabajos, murciélagos y aves, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto, ¿no? Que la conservación de estas especies que aparentemente no contribuyen, ¿no? En la realidad, en la vida práctica, sí. Entonces, de nosotros depende mejorar, ¿no?, su performance. El valor de la biodiversidad también tiene que ver con el valor de opción, ¿ya? El deseo de conservar una especie por su potencial benéfico futuro, y este valor puede cambiar a medida que cambia la sociedad, ¿no? Esto está vinculado también con lo que mencionábamos, ¿no? Si bien la naturaleza tiene un valor intrínseco, ¿ya? Puede darse el hecho también de que por ahora, ¿no?, existan algunos recursos que no tengan un valor aparente, ¿no? Pero más adelante esto puede cambiar, ¿no? Entonces, ese es el valor también de opción. El valor de existencia se expresa a través de la valoración económica para contribuir a la protección de los ecosistemas y de las especies, ¿no? La recuperación de algunas especies que pueden estar, digamos, en extinción, en peligro de extinción. Sin ir muy lejos, el caso de las vicuñas, ¿no? En un inicio estuvieron al borde de la extinción. El Estado peruano dio una norma que las protegió, ¿no? Y al día de hoy se ha logrado recuperar de manera sostenible la presencia de las vicuñas, y lo que se hace para mantener, digamos, la población en un número aceptable y que se puedan regenerar también, ¿no?, es a través del chaco de vicuñas, ya que es para para la esquila, ¿no? Entonces, cuando los gestores públicos toman medidas adecuadas, se logra revertir esta situación, ¿no? Entonces, hay un valor utilitario porque beneficia a los seres humanos y influye de manera significativa en el mejoramiento de la salud de las personas. Ya no solo hablamos de una salud física, sino también mental, ¿no? Porque ayuda a reducir el estrés. Entonces, este valor se atribuye al aporte de bienes, servicios, información y beneficio, ¿no? No solo físico, también psicoespiritual, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver de que el espíritu del Convenio de Diversidad Biológica estaba básicamente en reconocer los aportes que nos dan estos genes, especies y ecosistemas a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Porque nosotros somos los que nos beneficiamos de manera directa. Entonces, hay un valor de los recursos genéticos para la innovación y para el desarrollo. Estamos hablando justamente de la biotecnología, ¿no?, de la investigación.
de los aportes que se pueden hacer a través de la investigación y cómo esto puede producirnos bienes y servicios. Em, Ayuda, en definitiva, ¿no?, a una mejor comprensión de la expresión de los genes, la herencia y los procesos metabólicos, ¿no? Y lo importante, ya vamos a ver a continuación algunos ejemplos, porque a través de eso se puede entender mucho mejor sobre los aportes de la ciencia, cuando hace uso de manera responsable de esta información que nos da la diversidad biológica, ¿no? Pone a disposición una amplia gama de productos y aporta insumos a numerosos sectores productivos, ¿no? Uno de ellos es el agrícola, otro es el farmacéutico, el cosmético, la medicina natural y también algunos casos de bioremediación, ¿ya? Entonces, eso resulta importante. Luego están los bienes y servicios que se pueden dar a través del comercio y de la industria, ¿no? Y nos vemos directamente beneficiados, por ejemplo, con el tema de las razas mejoradas. No estamos hablando del sector de ganadero, ¿no? Mejoramiento genético en ovinos, porcinos, caprinos, ¿no? La forma de mejorar la calidad o la producción de leche, de carne, ¿no? Que como vemos nosotros somos los que nos beneficiamos directamente de eso. Entonces, hay un uso, ¿no?, de los recursos genéticos y esto no es pues reciente, ¿no? Esto es ancestral. Entonces, ¿quién no ha probado la chicha de jora? Es producto de utilizar alguna variedad de maíz, los germinados, el tiempo de maceración, ¿no? Entonces, ancestralmente siempre hemos hecho uso y hemos transformado algunos recursos o elementos de la naturaleza y nos hemos servido de él. Entonces, por eso es que hablamos de recursos biológicos que nos van a proveer, ¿no?, de diversos beneficios. Entonces, y al final nosotros vamos a recibir productos o servicios, ¿no?, que se derivan de esta fase. Un elemento clave, ¿no?, es dentro de la biotecnología son los organismos vivos modificados. Entonces, al respecto, nosotros tenemos, ¿no?, leyes que establecen el, qué es un organismo vivo modificado. Hay una ley de moratoria para un ingreso masivo de estos organismos vivos modificados, pero lo valioso es que INACAL tiene normas técnicas que ya establecen qué tipo de organismos vivos modificados se pueden utilizar, ¿ya? Entonces, al final de la sesión les voy a compartir información, ¿no?, para que puedan ir investigando sobre este tema, ¿no? Porque es relevante, ¿de acuerdo? Que un organismo técnico como el INACAL establezca normas técnicas para hacer uso de los organismos vivos modificados, ¿ya? Entonces, cuando se trata y aquí el principio clave siempre es la seguridad, la responsabilidad respecto de estos procesos, ¿no?, de incorporar estos OVMs, eh, y porque al final terminan, ¿no?, como sirviendo o beneficiando al ser humano. Entonces tienen que obedecer a criterios técnicos. Otro aspecto es sobre el acceso, ¿no?, a los recursos genéticos. Entonces, se pueden obtener y utilizar los recursos genéticos y estos pueden ser conservados in situ y estos productos derivados. Entonces hay, ¿no?, componentes intangibles, pueden ser con fines de investigación, prospección, conservación, para aplicación industrial o un aprovechamiento comercial, ¿no? Entonces, dentro del uso, puede hacerse para investigación y desarrollo sobre composición genética, composición bioquímica de estos recursos
genéticos, ¿no? Y ahí se aplica la biotecnología. Entonces, la idea es hacer uso de una ciencia responsable para que se pueda compartir también, ¿no? Los beneficios derivados del uso de estos recursos genéticos, ¿no? Y eso es lo que nos interesa. Entonces, teniendo en cuenta todos los derechos sobre estos recursos para contribuir con la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa cadena de valor de los recursos genéticos, ¿no? Entonces, hay una fase de obtención, ¿no? Puede ser a través de una colecta silvestre, el cultivo, la cosecha o un centro ex situ. Entonces, el conocimiento general del valor potencial del recurso genético, ¿no? Aquí vemos una imagen del aguaje, y cómo después se obtiene la pulpa del aguaje que puede servir para preparar otros productos. Estamos hablando de cremoladas, paletas, bebidas, ¿no? Entre otros usos que se le puede dar, ¿no? Al aguaje. Entonces hay una fase de bioprospección, que es identificar dónde crece, cómo crece, si es un cultivo endémico o no, ¿no? Porque eso también es muy importante. Entonces, ¿cuál es esa caracterización fitoquímica? Hay un aislamiento de los metabolitos, la composición y descomposición de todos sus elementos, ¿no? Una formulación. Entonces, toda esta fase es, digamos, haciendo uso de la ciencia y el conocimiento tradicional. Lo que nosotros vemos en el mercado básicamente es el producto final, ¿no? Como les mencionaba, puede ser el aceite esencial, puede ser la pulpa, puede ser el refresco, las paletas, los helados, incluso creo que hasta elaboran fármacos en base al aguaje, ¿no? Entonces, nosotros solamente vemos eso, ¿no? Pero detrás de toda esa fase, de ese producto final, estaría presente, ¿no? Se podría visibilizar, digamos, la cadena de valor de los recursos genéticos, ¿no? Y lo que busca en concreto, ¿no? El convenio de diversidad biológica. Entonces, hasta ahí hemos visto de manera general, ¿no? Cómo se implementa este convenio de diversidad biológica. Lo que me ha llamado poderosamente la atención es sobre los avances en biotecnología. ¿Ya? Para esto tenemos varios entes, ¿no? En primer lugar está el Ministerio del Ambiente, ¿no? Luego también participa el Instituto de Innovación Agraria, que es el INIA y pertenece al Ministerio de Agricultura, ¿no? Luego también está Indecopi. ¿Ya? Entonces, estas tres entidades son las que van a estar vinculadas de manera directa con la transformación de la diversidad biológica y los productos finales que nosotros vemos y consumimos a diario, ¿no? Entonces, para el conocimiento de genes, de especies y ecosistemas, ¿sí? Ha estado presente siempre los conocimientos tradicionales. Entonces, para el acceso a estos recursos genéticos, que es el material genético con valor real o potencial, se hace uso de la biotecnología, ¿no? Que es el uso de estos seres vivos o sus partes para la obtención de bienes y servicios. Entonces, ¿qué quiere decir? Y acá les voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Nosotros vamos a estar aquí, ¿no? Y esto de la bioseguridad, en sí de la biotecnología, ¿no? Si ustedes investigan un poco más del Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es el INIA, por ejemplo, tiene laboratorios, tiene especialistas que se encargan de desmenuzar, ¿no? En estos elementos de la diversidad biológica y a través de la biotecnología los estudian, los investigan, los mejoran y nosotros solamente conocemos el producto final. Ejemplo.
Por ejemplo, el 16 de octubre, es decir, hace poquito, la semana pasada, se celebró el Día Mundial de la Alimentación. ¿Y cuáles han sido los aportes desde la biotecnología? ¿No? Por ejemplo, el 5 de mayo es el Día Nacional del Maíz, ¿ya? ¿Quién no ha disfrutado del maíz morado, ¿no? Pero resulta que tiene una denominación, digamos, producto de la biotecnología, es que tiene una especie, una denominación, ¿no? Está, por ejemplo, la raza Chulpi entre las razas de maíz para hacer canchita y se exporta, ¿ya? La raza gigante del Cusco, ¿no? De maíz, entre las razas de maíz choclero, que también se exporta. Y el Culli, que es la raza de maíz morado ancestral, ¿no? Entonces, que son, tal como nos dice aquí el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿no? Que son alrededor de 772.000 toneladas producidas, ¿ya? Y hay 20.000 toneladas de maíz morado, 442.000 toneladas de choclo, ¿no? El grano grande del Cusco, y 310.000 toneladas para cancha, ¿no? Entonces, que hay incluso una diferencia, ¿no? Entre el maíz de altura y el maíz amarillo, que es el duro, ¿no? Entonces, ¿para qué se usa? ¿Ya? Y esto ha sido mejorado, ¿no? Por el INIE. Entonces, ¿qué es lo que menciona, por ejemplo, el instituto, ¿no? El maíz morado, el INIA 601, te dice que posee las mayores propiedades de antioxidantes. Entonces, cuenta con un gran número de genes que regula adecuadamente su nivel, ¿no? A ver, esto es importante que lo entendamos, ¿no? Porque es el resultado concreto de lo que hace la biotecnología para el ser humano, ¿no? Y cómo interviene el Estado para regular, digamos, estos procesos, ¿no? Entonces, el maíz morado modificado, ¿no? Con la biotecnología es el maíz morado INIA 601, cuenta con un gran número de genes que regulan adecuadamente su nivel de antocianina, convirtiéndolo en la variedad con mayores propiedades de antioxidantes para disminuir la presión alta, el colesterol y prevenir varios tipos de cáncer. Entonces, hay una investigación científica del proyecto Decodificando el genoma del maíz morado INIA 601 que impulsa el Instituto Nacional de Innovación Agraria, el Ministerio de Agricultura y Riego, con fondos del Programa Nacional de Innovación Agraria. Entonces, el estudio revela que cuenta con una variedad de 25 genes importantes que regulan la formación de antocianina, metabolito que le otorga su característico color, ¿no? Permitiendo que no solo sus granos cuenten con propiedades antioxidantes, sino además su coronta, ¿no? La panca, y es ideal para cultivarlo entre 2.420 y 3.010 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de acuerdo a la investigación, tenemos que esto se cultiva ¿en dónde? En las regiones de Ancash, Huancavelica, Ayacucho, Junín, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que este es un maíz ancestral, morado, ¿no? ¿Y quién no ha consumido la chicha morada? Ya sea, estamos hablando de la elaboración tradicional, ¿no? Digamos casera, de comprar estos maíces y hacerlos servir y consumirlos. Entonces, ahora, producto de esa investigación, tiene esa denominación, ¿no? Entonces, ¿a quién no le gusta, por ejemplo, la canchita? Entonces, ya sabemos que viene de esta variedad de maíz, ¿no? El maíz de la raza Chulpi, ¿no? Que es una raza de maíz canchero. Entonces, ¿qué hay detrás o cómo se vincula con nuestro tema del diplomado, ¿no? Por el lugar donde se siembran y se cosechan estos maíces. Estamos hablando de Ancash, Huancavelica, Ayacucho, Junín, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. Entonces, ¿quiénes son los que siembran y cosechan?
¿no? ¿No es acaso el campesino? Entonces, cuando te habla de que estas variedades son valiosas e importantes para el mercado, entonces quiere decir que el campesino que siembra, que cosecha y que luego vende, ¿no? Y obtiene, digamos, beneficios para mantener su economía, ¿ya? Entonces, ahí están algunos ejemplos, es una oportunidad, ¿no? Cada 5 de mayo para valorar la importancia económica, social y cultural de estos maíces amiláceos en nuestra vida. Entonces tiene vitamina A, C, calcio, hierro, fibra y otros, ¿no? El maíz choclo, que esos son granos grandes, ¿no? Ya les había puesto el ejemplo del ceviche. El ceviche viene con choclo, ¿no? Con maíces grandes. Y siempre hemos hablado del clásico, ¿no es cierto? Del arroz, el zambito o la preparación de de la mazamorra morada y del, del arroz eh, dulce, ¿no es cierto? Entonces forma parte de nuestra gastronomía nacional y probablemente no lo habíamos vinculado con esta información de la diversidad biológica, ¿ya? Entonces son los que más se exportan. El cuy o maíz morado, el cusco gigante y el confite puntiagudo, ¿no? Entonces es información que tiene que ver con la diversidad biológica, ¿ya? Entonces, Estados Unidos, España, Japón, Ecuador y Chile son los principales destinos de exportación. Y las principales regiones productoras es Ancash, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huancavelica y Junín. Y esto genera divisas de 31 millones de dólares y en el 2023 se cosecharon 226.000 hectáreas de maíz amiláceo, ¿no? Entonces son ejemplos prácticos de la biotecnología. Otro ejemplo, ¿no? Es el caso de la quinoa, ¿ya? Siempre sabemos que es un grano andino, ¿no? Que incluso el gobierno regional tiene, ¿no? Su programa de granos andinos. Entonces, que es ancestral, ¿no? Y forma parte de la dieta nacional, incluso sirve para exportación. Pero aquí hay varias variedades, ¿no? Que por ejemplo está Salcedo Inia, que dice que se adapta a condiciones del altiplano, valles interandinos y costa. Entonces, si en un inicio, ¿no? Solo se cultivaba la quinoa en la sierra, gracias a la intervención de la biotecnología, ahora es posible sembrar y cosechar quinoa en la costa, entre 1284 a 3950 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros lo hemos disfrutado ya en la preparación de sopas, guisos y postres, ¿no? Y para la agroindustria es consumida como hojuelas, harina de quinoa, instantánea, entre otros, ¿no? Entonces, resiste hasta -2 grados centígrados de temperatura, ¿ya? Otra es la pasancalla, que es INIA 415. Es una variedad, dice, obtenida ¿de dónde? ¿No? Por la selección de ecotipos de la localidad de Caritamaya, distrito de Ácora en Puno. Su mejor desarrollo se logra en la zona agroecológica Suni del Altiplano. Tiene rendimiento comercial de 3,5 toneladas por hectárea. Tiene grano dulce con bajo contenido de saponina. Entonces, ¿de qué otra forma más han disfrutado la quinoa? ¿No será a través de la elaboración de cervezas artesanales, ¿no? En donde mezclan trigo, quinoa, maíz y genera también, ¿no? Ingresos significativos para el productor, ¿ya? Entonces, otra es la negra collana, ¿no? Es INIA 420, que dice, es una variedad que se desarrolla participativamente con productores de comunidades campesinas de Collana, Colpa, Cieneguilla, Vizcachani, Lave, Mañazo y Pilcuyo en Puno.
Se adapta al altiplano entre los 3.800 a 3.900 y valles interandinos. El color del pericarpio es gris y el epispermo es negro. Se considera como dulce por el bajo contenido de saponina, ¿no? Entonces, eso no es, digamos, ejemplos de diversidad biológica, ¿no? En donde la intervención del hombre ha sido, del investigador, ¿no? Ha sido clave para mejorar estos recursos naturales. Entonces, luego está la quinoa Inia 431 altiplano, que es una variedad generada por el INIA. Su consumo principal es en sopas, ensaladas, guisos, postres, bebidas. Para la agroindustria es usada perlada, laminada, en moliendas y fideos. Se adopta a condiciones de zonas agroecológicas SUNY del altiplano entre 3.800 a 3.940. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos prácticos del uso que se hace de la biotecnología, que deriva del convenio de diversidad biológica, ¿no? Que como está vinculado, si ustedes se han dado cuenta, con la alimentación saludable, ¿no? Entonces también está relacionado con la seguridad alimentaria, ¿no? Y con revalorar nuestros conocimientos tradicionales, porque este es un grano ancestral. ¿Ya? Entonces, esos son los ejemplos prácticos que quería compartir, ¿no? Para que nos demos cuenta cómo es que digamos, de la parte normativa, o tal vez al revés, ¿no? Siempre hemos estado vinculados con la diversidad biológica, lo hemos disfrutado en nuestros alimentos, ¿no? Y es necesario que a través de los convenios, a través del derecho, digamos, se regule y se proteja, ¿no? Esta diversidad biológica y que las personas puedan seguir disfrutando de estos beneficios en su alimentación diaria, ¿ya? Otro de los elementos claves por los cuales estos temas resultan relevantes es justamente por las denominaciones de origen, ¿no? Vamos a ir directo a los ejemplos y después teorizamos un poquito porque así es más fácil entender, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de diversidad biológica. Entonces, siempre nos hemos sentido orgullosos, por eso hemos empezado con la imagen del ceviche, por nuestra gastronomía. Pero esa identidad nacional responde a nuestra diversidad biológica. Y este es otro ejemplo, ¿no? Sobre las denominaciones de origen que el Perú tiene en la actualidad. Entonces, recordemos que el convenio fue ratificado en 1993, ¿no? Pero ya nosotros en el 90 habíamos logrado la denominación de origen del pisco peruano, ¿sí? Y esto está vinculado, ¿no? Con la decisión 486, ¿no? Porque la denominación de origen es una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, que está constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos, ¿ya? Eso es lo que dice la parte teórica, ¿no? Entonces, y ahí está pues el pisco peruano. En la actualidad tenemos 12 productos, ya hasta el 2011 productos, 11 denominaciones de origen, ¿no? Y vamos a ver que justamente deben cumplir estas características. Tienen ese sabor originario, característico, color, textura, aroma, ¿no? Porque crecen solo en ese lugar, ¿ya? Entonces es un producto endémico, ¿no? Que obedece al tipo de clima, al tipo de suelo, ¿no? A esas características tan valiosas para nuestra diversidad biológica. Entonces, la marca de origen es una forma de reconocer esto, ¿no? De visibilizarlo y de darle un lugar en el mercado, porque estos productos se comercializan, ¿ya?
Es originario de un lugar geográfico específico, su calidad, su reputación y sus características se deben fundamentalmente a ese origen, incluyendo factores naturales, ¿no? y humanos, a diferencia de las marcas comerciales, ¿no? Su validez es indefinida siempre que se mantengan los factores que justifican su reconocimiento. Entonces hay que tener en cuenta la identificación geográfica, el signo, nombre de una región, el país, pueblo, por eso el Pisco, ¿no? Está relacionado con la ciudad de Pisco, ¿no? El pueblo o localidad del cual procede el producto debe tener calidad, reputación y usualmente tiene una historia sostenida en el tiempo, ¿no? que demuestra esta calidad y estas características, ¿ya? Entonces, esto es lo valioso. Influye a través de factores naturales, el clima, el suelo, las técnicas de producción, las costumbres, el factor cultural. Tiene una validez indefinida, ¿no? No están sujetas a renovación como las marcas comerciales, ¿no? Porque este es un proceso mucho más vinculado con las costumbres. Y el ámbito de aplicación se aplica a productos agrícolas, alimenticios y artesanales. Entonces, estos son los criterios que han cumplido estas denominaciones de origen que tiene el Perú en la actualidad desde 1990. Uno es el pisco, el otro es el maíz blanco gigante del Cusco, la cerámica de Chulucanas, el payar de Ica, el café Villarrica, el zapallo loche de Lambayeque, el café Machu Picchu, Huadquiña, la maca de Junín, Pasco, las aceitunas de Tacna, ¿no? que se caracterizan por el sabor y también por el tamaño, el cacao de Amazonas, ¿ya? Entonces, ¿no? En el caso del pisco, es una denominación de origen emblemática que se remonta al 12 de diciembre de 1990. Distingue a nuestra bebida bandera por excelencia, es producido en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, en los valles de Locumba, Sama y Caplina, en Tacna, ¿no? Entonces, es más, esto se utiliza como una ruta turística, ¿no? del pisco, ¿ya? Para ir a visitar todos estos lugares en donde se siembra y se cosecha la uva y se elabora el pisco. El maíz blanco gigante del Cusco, denominación de origen del 2005. Distingue la especie de maíz blanco gigante producida en las provincias de Calca y Urubamba, ¿no? Entonces, solo en esos dos lugares, si ustedes van a encontrar este maíz blanco gigante. Las cerámicas de Chulucanas es del 2006. Es vistosa, es tradicional, es elaborada en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, Piura. El payar de Ica, ¿no? Incluso es ancestral, ¿sí? Porque si ustedes revisan un poco la historia de las culturas Paracas, Nazca, ¿no? Que se asentaron en esa zona, es posible encontrar semillas de payar, ¿ya? En las tumbas, ¿no? Entonces, incluso en las representaciones de las cerámicas. Es producto de sabor agradable, de cáscara delgada, fácil y rápida cocción. Obtuvo la declaración en noviembre del 2007, ¿ya? El café Villarrica es del 20 de agosto del 2010. Se produce en el distrito de Villarrica, provincia de Oxapampa, región Pasco, y es considerado uno de los cafés más finos del mundo. Entonces, este tipo de reconocimientos, ¿no? que son en base a nuestra diversidad biológica, también ayudan a todas las personas que se dedican a la siembra, a la cosecha, ¿no? para poder exportar sus productos. El zapallo loche de Lambayeque. Identifica loche cultivado en Lambayeque, también es ancestral. Han encontrado semillas y representaciones en las cerámicas, ¿no? de nuestras culturas ancestrales. Fruto de agradable aroma, sabor característico y de gran valor gastronómico, ¿no es cierto? Y se otorga el reconocimiento el 3 de diciembre del 2010.
El café Machu Picchu Huadquiña distingue el café en grano verde y con el excelente cuerpo producido en el caserío de Huadquiña, distrito de Santa Teresa, provincia de la Convención, y fue reconocido el 8 de marzo del 2011, ¿ya? La maca, ¿no? De Junín Pasco es una denominación de origen, se identifica la maca que se produce en las regiones de Junín y Pasco y se otorga esta denominación, ¿no? En el 2011, ¿ya? Las aceitunas de Tacna se producen en las zonas tacneñas de La Yarada, Sama e Ite y su denominación de origen es del 10 de diciembre del 2014. El cacao de Amazonas se produce en las provincias de Bagua y Utcubamba, el departamento de Amazonas, y esta denominación de origen es del 29 de agosto del 2016. Y finalmente, el orégano de Tacna. Entonces, es del 12 de enero del 2024, es aromático y se produce en 4 provincias de Tacna en 36 zonas específicas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Estamos reconociendo la diversidad biológica de nuestro país, estamos evidenciando casos prácticos en donde el ordenamiento jurídico funciona, ¿sí? Han sido diseñados, creados con un objetivo y estas son formas en donde nosotros utilizamos, por ejemplo, el orégano, ¿no? Para la elaboración de diferentes productos. Pero ahora sabemos que se trata, ¿no? Probablemente del orégano de Tacna y que tiene esa denominación de origen, ¿ya? Entonces aquí también hay más ejemplos, ¿no? El 20 de agosto, por ejemplo, se celebra esta denominación del café Villarrica, el payar de Ica, ¿no? El 10 de diciembre, las aceitunas de Tacna, ya el 8 de marzo, el café de Machu Picchu. Entonces, son formas en las que se hace uso de la biotecnología, ¿no? Para el caso de las marcas o las denominaciones de origen, ¿no? Es Indecopi quien se va a encargar de porque esta es una marca, ¿no? Solamente que se deriva, digamos, de, como su nombre lo dice, está identificado con un producto originario de un lugar geográfico específico, ¿no? Entonces, Indecopi va a ser la entidad competente para acompañar a estos lugares, a estas comunidades, ciudades, ¿no? Para lograr este reconocimiento. ¿Ya? Pero está pues vinculado, ¿no? Por esta decisión 486 de la Comunidad Andina que reconoce la importancia de las denominaciones de origen. Luego hay otro tema que también tiene que ver con la diversidad biológica y la intervención o la protección, ¿no? De los conocimientos tradicionales, ¿ya? Entonces, y en específico con el conocimiento tradicional indígena, que está vinculado a los recursos biológicos. Ancestralmente ellos siempre han tenido un contacto, ¿no? Con la biodiversidad, ¿ya? Uno, porque están ubicados lejos de las ciudades, ¿no? Y entonces, para ellos es importante los curanderos y la forma en la que ellos recuperan su salud, ¿no? Es a través del uso de las plantas, ¿no? Entonces, es por eso que se ha reconocido el conocimiento tradicional y los ha llevado a desarrollar conocimientos sobre los usos, las aplicaciones, propiedades de los recursos biológicos. Esta información puede ser base para la investigación y desarrollo de nuevos productos, en especial en la industria farmacéutica, la cosmética y de productos naturales, ¿no? Entonces, ellos son los guardianes de esta información. Por eso es que nosotros tenemos la ley 27811 que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos, ¿ya?
Del reconocimiento de estos derechos, el Estado peruano reconoce el derecho y la facultad de los pueblos y comunidades indígenas de decidir sobre sus conocimientos colectivos, ¿no? Por eso es importante el consentimiento, ¿no? Para acceder a esta información. Y respecto del uso que se haga de esa información, ¿no? Ahí se va a dar también el reparto equitativo, ¿no? De las ganancias o de los beneficios. Entonces, los conocimientos colectivos de acuerdo a esta ley son aquellos que pertenecen a uno o más pueblos indígenas, ¿no? Entonces, aquí reconocemos algo importante, que no solo se trata del conocimiento individual que pueda tener una persona, sino que esto tiene valor porque se trata de un conocimiento colectivo. Pertenece a uno o más pueblos indígenas, ¿ya? Entonces, la distribución debe ser también en beneficio de toda esa colectividad. Entonces, nuestra ley define algunos conceptos claros, ¿no? Los pueblos originarios que tienen derechos anteriores a la formación del Estado peruano, que mantienen una cultura propia, un espacio territorial y se autorreconocen como tales, ¿no? Esto también está vinculado con el convenio 169 de la OIT, ¿no? El que ya reconoce ese criterio de la autodeterminación, el criterio de la ancestralidad, el criterio del uso el uso y respeto de su territorio, ¿no? Y también de sus costumbres. Se incluye a los pueblos en aislamiento voluntario, las comunidades campesinas y nativas, ¿no? El conocimiento debe ser colectivo, ¿no? Es acumulado, es transgeneracional, ¿no? Entonces, en muchos casos no hay una escritura, pero sí se transmite esa información de manera oral. Entonces, esta información se mantiene, ¿no? O este conocimiento, digamos. Entonces, es respecto de las propiedades, usos y características de los recursos biológicos. ¿Ya? El ejemplo puede servir, ¿no? El uso de algunas plantas para curar, por ejemplo, dolores musculares, picaduras de arañas, serpientes, el uso de los tintes vegetales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se distingue, por qué, en el diseño de las prendas de vestir, ¿no? Aquellas que dicen que son ecológicas es porque probablemente han usado tintes vegetales, ¿no? Y no tanto los tintes químicos. Entonces eso también puede incrementar el valor de las prendas, ¿ya? Porque existe toda una corriente para la moda ecológica, por ejemplo. Entonces se puede haber hecho uso de esta información. Otro de los elementos claves dentro del acceso a los conocimientos tradicionales es el consentimiento informado previo, ¿no? Esta es una autorización otorgada dentro del marco, ¿no? Del régimen de protección por la organización representativa de los pueblos indígenas, porque ellos son los que poseen este conocimiento colectivo, ¿no? Dónde están las plantas, cómo se usa, cuáles son los beneficios, las indicaciones, contraindicaciones, ¿no? Entonces, además, para la realización de determinadas actividades que implica acceder y utilizar dicho conocimiento colectivo. Entonces, el suministro debe ser de suficiente información relativa a los propósitos, al riesgo, a la implicancia de estas actividades. Se puede incluir los usos eventuales también del conocimiento, ¿no? El valor del mismo. Entonces, eh, implica también, ¿no? Reconocer esos aportes, ¿ya? No es que como ocurrió en el caso de la maca, ¿no? Por eso es el riesgo de la biopiratería, que se llevaron la maca y luego la utilizaron, ¿no? Y no retribuyeron, digamos, económicamente a los poseedores de esa información. Entonces, una forma de llevar adelante este registro de información de conocimientos tradicionales, ¿no? Que también depende del INDECOPI, ¿ya? El,
¿Cuál es la protección que otorga entonces el régimen? ¿No? El pueblo indígena que posea un conocimiento colectivo estará protegido contra la revelación, adquisición o uso del conocimiento sin su consentimiento y de manera desleal en la medida que este conocimiento no se encuentre en el dominio público, ¿no? Entonces, se debe presentar un contrato de licencia de uso como requisito previo en el trámite de una solicitud de patente de invención. Que se puede hacer uso de algún principio, ¿no? Biológico, de algún elemento, porque para eso está la biotecnología, para desmenuzar, ¿no? Todo el contenido genético, ¿no? Toda la información genética de un producto. Entonces, debe haber un contrato de licencia para hacer uso, ¿no? De esta información. ¿Ya? Luego, el objetivo es promover el respeto, la protección, la preservación y el desarrollo de los conocimientos colectivos. Garantizar que el uso de esta información, ¿no? se realice con el consentimiento informado previo de los pueblos indígenas. Promover la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso y fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas, evitar la concesión de patentes basadas en conocimientos tradicionales sin que se tome en cuenta como parte del estado, ¿no? de la técnica. ¿Ya? Entonces, se trata de proteger la información, se trata de proteger al conocimiento tradicional y también de reconocer el aporte de estas comunidades por haber conservado esta información, ¿no? Y lo otro es que se va a dar en igualdad de condiciones, porque siempre va a estar presente la asimetría, ¿no? El hecho de que estos investigadores tengan acceso a la información, saben dónde crecen estos productos, saben cómo es, no los autoriza a no compartir los beneficios obtenidos, a no informar adecuadamente sobre el uso que se le va a dar, ¿no? Sino todo lo contrario, es tratar de llegar a un acuerdo en igualdad de condiciones. ¿Ya? Entonces ahí también está presente nuestra diversidad biológica. El rol del INDECOPI es importante porque lleva el registro de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces es un registro de tipo administrativo y lleva y mantiene el registro de licencias de uso de conocimientos colectivos. ¿Ya? Evalúa la validez de estos contratos de licencia sobre conocimientos colectivos de los pueblos indígenas y recibe denuncias por infracción, aplicación de multas y sanciones. Entonces, es nuestra, ¿y por qué, no? Porque, como habíamos indicado, está vinculado con el uso de patentes ya para la elaboración de estos productos. Entonces, si van a hacer uso o van a inscribir patentes haciendo uso de conocimientos tradicionales, deben estar, ¿no? avalados, digamos, autorizados por el INDECOPI, ¿no? Que es nuestro ente rector para la propiedad intelectual, ¿ya? Entonces, eso también es importante. ¿Cuáles son estos tipos de registros? Hay un registro nacional público que lo va a llevar Indecopi, es una información de dominio público, ¿no? Es un conocimiento que ha salido del ámbito de los pueblos indígenas a través de medios de comunicación masiva. Estamos hablando de libros, publicaciones en general, ¿no? Ahora que estamos en la era de las redes sociales, ¿no? Toda esta información puede salir en tiempo real producto de los streamings. Entonces, estará pues, ¿no? en el Registro Nacional Público, ¿ya? Y servirá para análisis de novedad en oficinas de patentes en el mundo, ¿no? Entonces, otro tipo de registro es el registro confidencial, ¿no? Entonces también lo lleva Indecopi, son conocimientos que todavía no lo conocen las personas ajenas a los pueblos indígenas, es privado, no puede ser consultado por terceros, puede ser usado como prueba en caso de infracción
¿no? Cuando se requiera la autorización de los titulares. Entonces, esa fase en donde uno extrae las plantas y las empieza a investigar en el laboratorio, ¿no? Y ver sus componentes o elementos, es una fase de bioprospección, ¿no? Entonces, algún conocimiento ancestral que amerite protección entrará pues nuestro registro nacional confidencial. También hay registros locales, ya que lo hacen los propios pueblos indígenas en sus comunidades, según sus costumbres y formas de organización, ¿no? Entonces, estos son registros de tipo voluntario, ¿no? Entonces, son las comunidades nativas, las comunidades o pueblos indígenas, comunidades campesinas que van a solicitar la asesoría del INDECOPI para la protección de esta información, ¿sí? Entonces, no es de oficio, ¿no? Es más parte por el interés de estas comunidades de proteger esta información, ¿ya? Entonces, como lo habíamos indicado en un inicio, se requiere la suscripción de los contratos de licencia, ¿no? Para hacer uso de esta información. Si el investigador o la empresa que accedió al conocimiento colectivo señala que tiene interés en utilizar para comercializar o industrializar algún tipo de producto, se debe negociar un contrato de licencia. Es un acuerdo entre el pueblo indígena y la persona o la empresa que quiere industrializar o comercializar el conocimiento. Entonces, una empresa de cosméticos, ¿no? Que se caracteriza, digamos, parte de su imagen corporativa es que en los envases, en la publicidad, siempre dice de que está elaborado en base a los conocimientos tradicionales, ancestrales de las tribus, ¿no? Que son productos ecológicos, naturales, que respetan los derechos de los pueblos indígenas en donde se han extraído estos insumos, ¿no? Entonces, también sirve, ¿no? Para fortalecer su imagen corporativa, para posicionarse en el mercado, ¿no? Lo interesante sería de que ese lema se pueda contrastar en la práctica, ¿no? Que si uno va, supongamos, a esa tribu y le pregunta, ¿esta empresa realmente te paga la contribución justa y equitativa por hacer uso de los frutos, productos que siembras en tu comunidad? Y su respuesta sea sí, ¿no? Estoy muy contento, muy satisfecho. Entonces, demuestra la transparencia, ¿no? De esta empresa. Entonces, dura entre 1 y 3 años, puede ser renovable, debe ser escrito en castellano y en lengua nativa y es obligatorio inscribirlo en INDECO. Esto también es importantísimo, ¿no? Porque cuando hablamos de comunidades nativas, ¿no? Y la asimetría, digamos, en la información, en la capacidad de negociación, ¿no? Generalmente los representantes de las empresas están pues mucho más preparados, ¿no? Para negociar, ¿no? Ese es su modus vivendi, operandi, ¿no? Pero cuando se trata de negociar con pueblos indígenas, la recomendación, ¿no? Es que sea en su idioma, ¿no? Entonces aquí también hace énfasis en que debe ser escrito en castellano y en lengua nativa, porque está, ¿no? Al margen de nuestro derecho a vivir en un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida de las personas, también tenemos el derecho a la identidad cultural, el derecho a hacer uso de nuestro idioma. Entonces, en este tipo de situaciones, para reducir, para evitar una mayor asimetría, es importante que la comunicación se dé en el lenguaje, ¿no? En la lengua em, nativa, digamos, de las comunidades involucradas.
Entonces, en el contrato de licencia se va a dar, ¿no?, la identificación de las partes, el pueblo indígena, la comunidad y sus representantes, ¿no? Entonces, aquí es importante que previamente exista, ¿no?, un acuerdo de asamblea, ¿no? Porque, como ya habíamos indicado, no se trata del conocimiento individual, sino que se trata del conocimiento de una colectividad. Entonces, describir el conocimiento colectivo, especificar las compensaciones que recibirá la comunidad por el uso del conocimiento, hay un pago inicial, monetario o no monetario, por lo menos un 5% de las ventas brutas, ¿no? La información sobre los propósitos, riesgos o implicancias de dicha actividad, ejemplo, los riesgos ambientales, si es que los hubiera. Informar periódicamente sobre los avances de las investigaciones, la industrialización, la comercialización de los productos desarrollados a partir de dicho conocimiento, ¿no? Y la contribución al fortalecimiento de las capacidades de los pueblos indígenas en relación con sus conocimientos. Entonces, esos son los aportes o las exigencias que tiene, ¿no?, este acuerdo, ¿ya? Que tiene que ver con los conocimientos tradicionales, ¿no? Y nuestra ley, por supuesto, la 27811, que se deriva del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, también se ha previsto las infracciones, ¿no? Este pueblo indígena estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de su conocimiento colectivo sin su consentimiento, ¿ya? Si se ha obtenido de manera desleal, si el conocimiento no se encuentra en el dominio público. El pueblo, la comunidad puede interponer una acción, ¿no?, a quien haya infringido sus derechos. Los pueblos indígenas deben presentar una denuncia y la carga de la prueba recae en el denunciado, ¿no? Para demostrar que sí hubo consentimiento previo informado, que sí se celebró un contrato de licencia, que sí hubo una negociación, un acuerdo también de la comunidad para revelar esta información. Entonces, luego de tramitar esta denuncia, de comprobarse la infracción, se aplican multas a los denunciados, ¿no? Entonces, eso es el panorama que les quería compartir, ¿no?, sobre el convenio de diversidad biológica, la protección de los conocimientos tradicionales, el uso de la biotecnología y cómo ésta se traduce en beneficios concretos para la humanidad y también para los ciudadanos peruanos, ¿no? De esa forma se cumple el objetivo que tiene nuestro convenio de diversidad biológica, que es básicamente asegurar, ¿no?, la, el uso y disfrute, ¿no?, del uso sostenible de sus componentes, ¿ya? Y la conservación de la diversidad biológica y, ¿no?, lo que hemos visto al último, la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de estos recursos genéticos. Entonces, con eso hemos concluido. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Acá tenemos una pregunta de Ann. En el chat nos dejó que dice, ¿cómo se está cuidando jurídicamente en la actualidad la biodiversidad biológica peruana de los productos transgénicos? Sí, como habíamos mencionado, ¿no? Tenemos una moratoria, ¿ya? Pero eso no ha impedido que INACAL elabore algunas normas técnicas que establecen los procedimientos, ¿no?, que deben seguir los productores si es que quieren hacer uso de algún organismo vivo o modificado, de algún producto transgénico en ese proceso productivo. ¿Ya? Pero la moratoria respecto del ingreso de estos productos
¿no? Sin control, sigue vigente. Entonces ahí también faltaba agregar, por ejemplo, que nosotros tenemos el Centro Internacional de la Papa, ¿no? Que al día de hoy tiene unas variedades significativas de estos tubérculos. Entonces, sí es visible, digamos, la preocupación del riesgo que implica, ¿no? Que este tipo de semillas caigan en esos lugares. No es solo porque las personas puedan hacerlo digamos, intencionalmente, ¿no? Sino que ya hemos visto el rol que tienen los polinizadores. Entonces, estas semillas pueden llegar, ¿no? De manera natural. Entonces, sí hay una moratoria vigente, sí es una preocupación del Ministerio del Ambiente, pero tenemos una entidad técnica que se está encargando de regular el uso que se puede hacer de estos insumos. Listo, doctora, muchas gracias. Con esto estaríamos culminando la sesión del día de hoy, puesto que ya no tenemos más preguntas por parte de nuestros participantes. Queda agradecerle una vez más por su presencia y la disertación del presente tema, esperando también pues que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Muchas gracias, doctora. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti. Hasta luego.